¿Saben qué tienen en común las personas que llevan años estudiando inglés? No es por falta de esfuerzo, sino que están cometiendo errores que hacen más lento su aprendizaje. Hoy quiero compartirles algunos tips y ciertos errores que pudieras evitar para aprender inglés. Hola, capuchinos. Yo soy Alex Cosmos y si estás aprendiendo inglés o estás considerando empezar a aprender este idioma, este video probablemente te ayude a ahorrarte mucho tiempo y a cometer los menos errores posibles. No son reglas absolutas, simplemente son consejos y posibles errores que deberías evitar si quisieras aprender inglés de una manera más rápida y eficiente. Esto es basado en mi experiencia y en lo que yo he observado de otras personas. Uno de los errores más frecuentes que veo es memorizar versus aprender. Y aquí les quisiera contar una experiencia propia. Cuando yo estaba en la escuela, antes de tener clases privadas o particulares del idioma inglés, yo tenía aún clases en la escuela general, en mi caso una escuela pública. Y en México se sabe que muchas escuelas públicas imparten este curso. Después ahondaremos más en ello. Lo que les quiero compartir es que en su momento yo memorizaba los temas y no los aprendía a largo plazo, simplemente a corto plazo, porque la siguiente semana voy a tener examen y necesito rendir un buen examen. Posiblemente se debía a que había muchas materias cursando al mismo tiempo y muchas cosas pasando en ese entorno. Sin embargo, hasta que yo tomé la decisión de realmente aprender, de no solo aprovechar el tiempo en otras materias, sino también en esa, y decir, ok, voy a aprovechar este tiempo que estoy invirtiendo, en lugar de tenerlo solo a corto plazo y no aprender realmente, puedo tomarlo a largo plazo, aprenderlo y contar con ese conocimiento que me ayudaría a futuro. Y ya después de haber tomado esa decisión y ejecutarlo, de realmente enfocarme en aprenderlo a largo plazo, fue que ya sentí un cambio y se vieron los resultados en los que ya no tenía que retornar a los temas anteriores, como era mi caso, sino solo en ese tema enfocarme porque ya tenía las bases de lo visto previamente. Y es así como encontré resultados finalmente que me ayudaron en el futuro. Otro punto importante es la constancia. Y es realmente relevante cuando estás aprendiendo otro idioma y muchas otras habilidades. Sin embargo, en mi caso, había muchos cambios de profesores, muchas ausencias, es decir, que una semana puedes tener las clases y después varios meses no tienes ni una. Durante cierta etapa de mi tiempo escolar, hubo una temporada en la que en un curso, es decir, un año escolar, nos presentaban a varios profesores y algunos, como les comentaba, duraban una semana o a veces menos y se retiraban y pues teníamos muchos bloques sin esa clase. Algunos venían con muy buen ánimo, muy buenas ideas, sin embargo, esa falta de constancia nos afectó bastante, yo lo vi a manera general. Porque un profesor pudo haber llegado con un tema, digamos el presente simple del inglés, y le daba dos clases, después desaparecía, y entonces llegaba otro profesor, llegó repentinamente y nos dijo, oh, es que, y lo cito, lo más importante es aprender a pedir de comer. Fin de la cita. Eso nos dijo. Y pasamos de aprender estructuras para un tiempo y después nos encontramos yendo vocabulario de comida, que no es malo, simplemente que ese desfase no ayudaban en nada y después igual se fue. Entonces, dime ahí qué constancia podríamos tener nosotros como alumnos. Sin embargo, aquí entras tú por tu aprendizaje, en que si bien esa falta de constancia de factores externos no te ayudan mucho o no ayudan mucho, pero tú sí puedes ir repasando los temas. Tiempo después, esa situación cambió y también había cambiado yo de escuela. Sin embargo, al tener yo más constancia en estas clases, en las que no hubiera tantos desfases, hubiera una continuidad, también una frecuencia, me ayudó bastante y yo podía retomar este tema de aprender realmente y no solo a corto plazo, sino ya internalizarlo para largo plazo. Lo comento nuevamente, aunque los factores externos no te den cierta constancia como debería de ser para un aprendizaje, tú puedes encontrar la manera de que al menos en cosas como esto de las escuelas que no tienen una constancia, tú encontrar la constancia para ti, aunque sea repasando los mismos temas, pero procurar aprenderlos. Otro error que he visto es que queremos entender absolutamente todo a la primera. Y eso no es tal cual una cosa progresiva que vaya a pasar de un momento a otro, toma su tiempo. Incluso en nuestros idiomas, no es como que entendamos todo por cada palabra y de repente ya, listo. Simplemente eso se va dando con el tiempo. Ahora, si tú ya entendiste un 40 a 60%, está súper bien, tienes que celebrar eso, reconocerlo y continuar de ahí. En este punto, lo que sí puedes hacer es seguir practicando.
y con esto va a mejorar el porcentaje de lo que tú puedas entender. El vocabulario ayuda mucho. Otro punto es solo estudiar gramática. Y está bien, la gramática es muy importante, te enseñan las estructuras. Solo que es una habilidad el otro idioma que estás aprendiendo. Y como toda habilidad se tiene que practicar. Uno no puede leer muchos libros sobre nadar, por ejemplo, y sin practicar, solamente con esos libros, creer que ya uno sabe nadar. Uno lo tiene que practicar. Otro punto importante es el miedo a cometer errores, porque desafortunadamente nacemos sin saber y nos vamos a equivocar. Entonces, tener miedo a equivocarte no pasa nada. Incluso aquí una pequeña anécdota o experiencia es que hablando con gente incluso nativa, aunque comentas unos errores, se te va a entender. Claro, va a haber gente un poco más flexible, otra gente un poco menos flexible o tolerante, pero mientras tu idea se entienda, todo bien. Entonces, ese miedo de equivocarte, que desaparezca. No le hagas caso. Parte de aprender es cometer errores. Y de ahí, lo importante no es que cometas o no el error, sino que aprendas ese error y lo corrijas. Recuerda que no lo sabes todo. Te puedes equivocar. Estás aprendiendo es lo más normal. Y mientras estés aprendiendo, vas a cometer errores. Y después de que hayas aprendido, vas a seguir cometiendo errores. Así como en tu idioma nativo. En el español, ¿cuántas personas lo escriben perfectamente? ¿Cuántas personas lo hablan perfectamente? Entonces, vas a seguir cometiendo errores. No tengas ese miedo. Mientras lo aprendas, lo corrijas, todo tranquilo. Otro error que yo veo cuando aprendemos inglés es comparar nuestro proceso con el de otras personas. Y a ver, es lo más normal. El ser humano tiende a hacer eso. Sin embargo, hay que recordar que no somos como otras personas. No tenemos los mismos tiempos, habilidades, contexto, entorno, nada igual a la otra persona. Entonces, esto de compararte con los progresos o las habilidades de otras personas no te va a hacer ningún bien. Es mejor que veas tus habilidades, tus propios recursos, entorno, etcétera, para que eso lo aproveches de la mejor manera para beneficiarte a ti. Y no importa si tu compañerito aprende más rápido, si le sale más rápido, más fácil el ejercicio que están haciendo, no importa, tú enfócate en ti. Otro punto es que creemos que los materiales, los recursos son lo único que nos va a apoyar a aprender. Y es que no importa la herramienta, es cómo lo utilizas y la constancia, porque puede ser el mejor libro, el más detallado, pero si no es adecuado la estrategia o el formato de ese libro, a ti no te va a ayudar. Tienes que buscar algo que te ayude a ti. Es importante la constancia y la práctica, porque si lees ese libro durante un mes y lo dejas a medias, mm, eso no te va a ayudar mucho que digamos. Ahora, no digo que no pruebes distintas formas, métodos, simplemente que analices si es realmente el método o la constancia o tal vez no le estás dedicando el tiempo suficiente o la apertura suficiente para aprender. Ahora, un consejo final para este video es que aunque tengas factores externos como es el tema de las escuelas que cambian constantemente, que no hay como tal una frecuencia, un acompañamiento continuo, busques tú la manera de aprender por tu cuenta. Porque realmente, incluso yo lo vi en otras cosas, como la universidad, que no importaba que tantas horas estuviéramos en la institución universitaria, en cuanto a los salones y las clases, siempre teníamos trabajo para fuera del horario, tareas, proyectos o este tema lo vimos muy superficialmente y tenemos que recabar más información, más teoría, porque tenemos ese proyecto y con una clase no nos va a dar para hacerlo. Por más que veas cosas en el salón de clases, tú tienes que buscar la manera también de hacerlo por tu cuenta, de aprender por tu cuenta. Porque aunque tengamos 3 horas a la semana en clases regulares, eso no es suficiente, aún así tienes que practicar. Y realmente las horas clase son más que nada, por lo visto en mi experiencia, que se dedican a la gramática, muy poca práctica. Entonces realmente lo que hacemos fuera de esos salones es lo que cuenta muchas veces. Ahora, si tú tienes una escuela que realmente te apoya con muchas horas de práctica, wow, súper bien. Sin embargo, no todos tenemos esa suerte y tenemos que buscarlo también por nuestra cuenta. Y este aprendizaje es totalmente un consejo, una sugerencia, porque si a ti te sirve estudiar, y sí conocí a una persona que le sucedía esto, que si a ti se te dificulta un tema y lo tienes que repasar muchas horas o hacer muchos ejercicios que, no sé, tal vez
llenes media libreta de ejercicios de ese tema. Si a ti te sirve, excelente. Es lo que tienes que adaptar a tu manera de aprendizaje. Y va a ver que un tema en específico se te va a hacer súper sencillo y puede que otro mega difícil, que le tienes que dedicar mucho tiempo. No importa, la cosa es que tú aprendas. Y algo que he visto es que no es que seamos como estudiantes, como personas malos aprendiendo un idioma, sino que no le estamos dedicando el tiempo, el método correcto para nosotros. Y ahora cuéntenme, capuchinos, ¿ustedes qué errores han cometido? ¿Qué han visto? ¿Les pasó algo similar en sus escuelas? Déjenlo en los comentarios. Y suscríbanse a este canal, denle like al video y dejen sus experiencias. Yo estaré compartiendo muchos más consejos, tanto de aprender inglés como en aprender alemán. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, les dejo mi Instagram. Yo los dejo para el siguiente video contando más sobre mis experiencias y tips relacionados a aprender idiomas. Los veo en el siguiente video, capuchinos. Bye.